trabajo? ¿Te vas a quedar o te vas a ir? ¿Eh? Estoy grabando, ¿eh? Que lo sepas. Buenos días, tardes, noches, año nuevo, all screeners. Han pasado 48 horas desde que vi esta película, desde que salí en el cine, y es que no me la quito de la cabeza. Lo que ha creado todo su equipo, o sea, desde la directora hasta el responsable de quitar el polvo en el set, es mágico, de verdad, mágico. Creo que es uno de estos filmes que se queda contigo desde lo más introspectivo, ¿no? Lo más visual y emocional. Cada silencio, cada plano, cada mirada en la que no se necesitan diálogos, la atmósfera. Así que hablemos de Hamlet. Es cierto que lo sabes todo sobre una persona tocándola aquí. No todo. Hamlet está dirigida por Chloe Zhao, que ganó su primer Oscar con Nomadland y luego se lanzó al cine comercial con Eternals. Son sus dos grandes títulos de referencia, pero también tiene otros como The Rider, Daughters, etcétera, etcétera. Es una directora con un perfil muy costumbrista, sencillo, intimista, lo cual a esta película le ha venido genial. Porque creo que no hay mejor tándem que el que componen estas dos mujeres, que son Chloe y Maggie O'Farrell, guionista y autora de la novela en la que se basa, y cuyo estilo es clave para entender la mirada de la película. Ambas realizan una exploración del duelo a través de un suceso trágico en la intrigante biografía de Shakespeare. Biografía que, aunque es cierto que forma parte de la cultura popular, no se conoce en todas partes al mismo nivel. Ningún europeo, americano, canadiense, etcétera, va a conocer tanto sobre Shakespeare como los británicos, que sí que lo tienen ahí en jaque. O sea, tú a un inglés le dices Hamlet y antes de que se estrenase esta película o la novela incluso ya se echaba a llorar porque sabía de antemano a qué te estabas refiriendo. Nosotros igual no tanto. Por lo que si tú no conocías esta historia, estás perdonado o perdonada. Porque todo lo correspondiente a los años perdidos, de hecho, es lo que menos se transmite en coles y universidades porque también es lo que más controversia genera. Así que tanto la película como la novela mezclan datos históricos con la ficción en una reinterpretación libre de los hechos. Y si te interesa saber más sobre estos hechos, pues te recomiendo que veas el último vídeo que subí, donde pues hablo un poco más de esta parte más teórica relacionada con la vida y la obra de William Shakespeare. ¿Hasta qué punto es necesario saber esto para disfrutar la película? Pues yo te diría que de entrada no hace falta. O sea, que puedes ir totalmente a ciegas porque es una película que se va por otra rama, ¿no? que tiene otra intencionalidad. También te digo que si tú no habías leído la novela, ni conocías esta historia, o tampoco sabías mucho de Shakespeare más allá de las obras que escribió o lo que cuentan otras producciones, porque la verdad es que es uno de los autores más adaptados a nivel cinematográfico, aunque es cierto que esta película tampoco juega mucho con la sorpresa, y es más, el tráiler ya te da bastantes pistas, yo te aconsejo que detengas el vídeo, o sea que antes de ver cualquier otra crítica, no solamente la mía, vayas al cine primero y te dejes llevar sin ningún tipo de expectativa. Porque parte de la magia de esta película es que es una historia universal capaz de conmover y sobrecoger a cualquier corazoncito, ya tenga el nivel o la clase social que sea. Conecta con muchísima gente y no solo es parte de la magia, sino que también es parte del mensaje. Dicho esto, la premisa cuenta lo que a Shakespeare le llevó a crear Hamlet, una obra que no solamente toma como referencia a su hijo Hamlet, sino también a la leyenda del vikingo Hamlet. Robert Eggers, no me olvido de ti. Hamlet y Hamnet en realidad son el mismo nombre, utilizado con ortografía distinta porque en aquella época no se cuidaba la ortografía, o más bien no existía una ortografía como neutralizada, como estandarizada. Al propio Shakespeare le ocurrió lo mismo, por eso encuentras algunos textos que lo nombran como Shakespeare o Shakespeare, que esto no lo comenté en el vídeo, pero también es importante. Y de hecho queda reflejado al inicio de la película con un letrero para que tú de antemano establezcas la conexión. Aún así, la mera mención tanto de la obra como del autor no es más que un reclamo para atraer al público a las salas, porque aquí, a pesar de que el título sea Hamlet, la protagonista indiscutible es la esposa olvidada, Anne Hathaway, aquí renombrada como Áñez. De ahí pues que diga que mezcla cosas ficticias y cosas reales. Porque tanto el libro como el guión retratan una visión más femenina de la historia, y es de hecho lo que está consiguiendo elevar a su actriz en una carrera directa a por el Oscar.
Jessie Buckley, una mujer que me enorgullece haber visto crecer profesionalmente, ¿no? Como dato, la descubrí justo hace una década en la miniserie Guerra y Paz, y es que desde entonces la veo mejorar, crecer, hacer más papeles. O sea, es una actriz muy pro, de verdad. Capaz de transmitir esta cercanía, esta espontaneidad, naturalidad. De hecho, todo el elenco me transmite esto mismo, ¿no? Es un elenco muy espontáneo, muy orgánico, que da la sensación de ser una familia real. Se compenetran tan bien y la química es tan natural que de verdad que ni te parece que esté interpretando. A Jessie le acompaña su contraparte perfecta, que es Paul Mescal. O sea, Paul Mescal, que aquí creo que coincidimos todos en el robo que ha sido esa no nominación al Oscar. Yo creo que está en el mejor papel de su vida. Y no lo tenía fácil porque a él le ha tocado el marrón de interpretar al famoso de turno, al famoso de toda la película, lo cual se abría hueco a las comparaciones inevitables. Pero es justo lo que le sucede a su personaje. O sea, a nivel historiador, mucho se ha dicho de él, mucho se ha rumoreado sobre él, que si era un mujeriego, que si tenía abandonada toda su familia, que si nunca escribió lo que todo el mundo dice que escribió, etcétera, etcétera, etcétera. Yo solamente puedo decir que a mí esta versión me ha parecido muchísimo más coherente, más respetuosa y más sensible. Por eso creo que Paul Mescal era un actor que le pegaba muchísimo, que ya aparte de que está más que acostumbrado al retratar esta clase de perfiles, ¿no? En Normal People, Aftersun, etcétera, etcétera, me parece que también es capaz de conectar con esta visión, pues de tener que trasladarse a la gran ciudad para poder dar rienda suelta un poco a tus ambiciones artísticas. Yo creo que todo actor en general de origen humilde se puede sentir identificado con esto, y también cualquier literato, ¿no? Todos aquellos que en algún momento pues hemos pisado una gran ciudad, ya sea Madrid, Barcelona, pues para realizar un poco nuestros sueños y poder trabajar de algo que no hubiésemos podido trabajar si nos hubiésemos quedado en casa. Así que me parece que esta versión cuida de respetar un poco el espacio personal de la familia Shakespeare, y por eso pues es la visión que yo me quiero creer. Creo que Shakespeare también fue un hombre con vicios, ¿vale? Pero yo creo que el contexto de esta trama te lo explica muy bien. O sea, te explica muy bien qué lado podría haber sido más vicioso. También, por otra parte, pues se explica mejor los orígenes no solamente de Hamlet, sino también su interés en otras muchas obras, porque claro, tú piensas en pueblos, en provincias, y crees que la gente ahí era analfabeta, pero es que también creía pues en esta parte más esotérica, ¿no? Las ramas, las plantas. Es una película que también, ya lo comentaré, tiene muchos tintes, tiene mucho que ver con la naturaleza, y yo creo que todo eso aparece reflejado en la obra de Shakespeare, y por tanto a mí me resulta muchísimo más creíble que otras adaptaciones más sensacionalistas del escritor. A mí me parece que esta versión lo que logra es reconciliar al autor con este lado suyo, ¿no? Con sus raíces. Y es un actor que también tiene ese poder, muchísimo poder en la mirada, ¿no? En la formación física, en todo lo que es capaz de expresar con poco, con silencios, que es algo que la película también necesitaba, porque, como digo, aquí la importante es Áñez, y Shakespeare está como colofón. Y además, algo que también de lo que pecan los autores es de reflejar todo, no en conversaciones con sus seres queridos, sino reflejarlo en la obra, directamente sobre el papel, porque se queda ahí en la cabeza todo y bueno, pasa lo que pasa. Tiene más en su interior que cualquier hombre que haya conocido. ¿A quién estáis buscando? A William Shakespeare. Luego, además de Paul Mescal, pues también hay otros dos grandes nombres famosos, que son Emily Watson, que interpreta a la madre de Shakespeare, y Joe Alwyn, que interpreta al hermano de Áñez, Bartholomew. Y que conste que los dos también están genialísimos. Aparte que Joe Alwyn pues ya tiene experiencia más que de sobra con este periodo. Véase María de Escocia. Pero también hay que alabar al elenco joven, porque ha sido la gran sorpresa de todo el largometraje. O sea, está Jacoby Yoop, que por cierto es el hermano pequeño en la vida real de Noah Jupe, que en esta película es el actor que interpreta a Hamlet, de tal manera que los mismos actores, o sea, los dos hermanos, están haciendo el mismo papel en dos enfoques distintos, y eso me encanta porque ya cumple con lo que es un rasgo definitivo de la obra en sí, que es el teatro dentro del teatro, ¿no? O sea, hay aquí un efecto maravilloso y muy poderoso, muy catártico, que es el cine dentro del teatro, el teatro dentro del cine, que, ¡buah!,
le queda genial a esta historia. A Noah, por cierto, también lo conocimos muy jovencito. Creo que la mayoría lo vimos por primera vez actuar en la película Wonder, que también es otra adaptación de un libro, y desde entonces pues ha ido sumando papeles, ha hecho también muchas más cosas, y en esta película demuestra lo que ha madurado como actor joven. Y Jacobi es que es tan dulce, tan bueno, tan carismático, es que es un amor, me derrito con ese crío de verdad. Me parece que transmite una nobleza tan pura, parece mentira que sea tan jovencito, tan pequeñito, es que no lo ves niño, es un hombre atrapado en un cuerpo infantil. Aparte de él están Bodhi Ray Breathnach y Olivia Lynes, que interpretan a las hijas. Lo más llamativo de todo este casting, que por cierto la directora para mí es la que se merece el Oscar, que es el equipo perfecto, el equipo que mejor funciona a la hora de adaptar esta novela en concreto. Es decir, que a lo mejor si hubieran contado con otros actores, otra directora, etcétera, no habría salido igual. Que solamente esta gente podía llevar y trasladar a imágenes y música estas palabras. Una historia que sobre el papel pues también es muy suya. O sea, os voy a dejar tanto en el cajón desastre como por aquí un fragmento de lo que escribí en Goodreads cuando la leí, porque yo me considero lectora de años, de toda la vida, y nunca en la vida había leído algo igual. Porque si tenemos que hablar del estilo, el de Maggie O'Farrell es muy intimista. Te diría que hasta lírico, pero sin caer en el verso, en la poesía. Es lo más cercano que se podría definir como una especie de prosa lírica, pero que se queda exclusivamente en la narrativa, porque se apoya muchísimo en las imágenes, las analogías, las metáforas, las comparaciones. Es un gran ejemplo de esta clase de recursos en lo que es la novela. Es muy descriptiva ella y por tanto se traduce a nivel estilístico más allá que la mera descripción. Es una obra con un lenguaje interno que elimina comillas, elimina acotaciones, las rayitas típicas, ¿no?, para darte cuenta de que estás en un diálogo. Formalmente es toda una experiencia leerla, en serio. Y también es una novela que recurre a una estructura que la película decide obviar, o sea, no imita. La estructura de la película y del libro sí que es un cambio que, bueno, que a mí me ha resultado llamativo simplemente porque, curiosamente, Chloe ya había trabajado con esta clase de estructura en Eternals, pero recuerdo que en su día le dieron tantos palos a Eternals y una de las razones, de hecho, fue el ritmo y por defecto, por asociación, el montaje, lo cual pues me lleva a pensar que parte de eso le llevó a optar por una estructura un poco más lineal y cronológica. La novela, para que os hagáis una idea, empieza in media res, justo en el punto de giro que es clave. Y esto me parece que simplemente cambia un poco la psicología del espectador o del lector a la hora de acceder a la historia. Porque claro, lo que consigue Maggie con este comienzo es desarrollarlo durante muchísimo más tiempo y por lo tanto por prolongar el sufrimiento, porque lo va alternando con analepsis, o sea, con retazos del pasado, y entonces pues a mí como lectora la experiencia fue muchísimo más desgarradora, porque iba saltando todo el rato entre emociones. Veía cosas bonitas para al instante volver al drama, volver a la inquietud, a la intensidad, y es que dices, jope, esta persona con lo que ha sufrido, ¿por qué sigue sufriendo? O esta otra persona, lo bien que estaba y de repente llega esto, es que no, todo en esta lectura me hacía como no, o sea, una lectura de verdad que me rompió y yo sabía que era una película que estaba hecha para llorar de antemano. En la película esto puede parecer que sucede un poquito más rápido, más de repente, o sea, no te quedas acongojado así todo el tiempo, ¿no? Porque antes de eso pues has tenido un poco la evolución de la pareja, del matrimonio, con los hijos y así, pero no te duele menos, o sea, el punto, esa escena es especialmente poderosa, dolorosa. Yo es que tenía mucho miedo, o sea, mi hype con esta adaptación era, me voy a romper igual que cuando leí el libro, porque yo me quiero romper igual que cuando leí el libro. O sea, si no suelto una sola lágrima, esta película, ¿qué me ha transmitido? ¿Qué me ha dejado? Pero bueno, lloré, por tanto, es una adaptación alucinante.
Es que claro, a mí en este caso yo no la puedo juzgar solo como película, la estoy juzgando del todo, ¿no? Como decía Lucía, pues la tengo que juzgar sobre todo como adaptación, y como adaptación me parece que han hecho algo increíble, algo muy, muy difícil. Y de verdad que para mí el tándem, la conexión, la sintonía, la sincronización de todo el equipo, del casting, la directora, los guionistas, todo el equipo era clave para que esto funcionara. Y la banda sonora también, a cargo de Max Richter. Es que hasta ese fichaje es imprescindible para que esto funcione. Max Richter es un compositor también con una sensibilidad muy similar a todo lo que transmiten. O sea, tiene unas composiciones que son de llorera absoluta, muy dramáticas, muy contemplativas también, con ese violín, ese piano. A mí es que es un compositor que me fascina, me gusta muchísimo, y celebro que lo hayan elegido para esta película porque sí. O sea, hay muchos compositores buenos, pero el tipo de composiciones, tanto este como Ludovico, hubiesen sido imprescindibles para esta trama, para este estilo. Otro aspecto que comentar en cuanto al estilo, a la parte formal del largometraje, es la clase de planos un poco que te sitúan. O sea, son planos como muy estáticos, muy, muy frontales, pero que te dicen muchísimo. También una iluminación, me está viniendo ahora a la mente, sin ir mucho a los spoilers, pero justo por la parte del principio, ¿no? En un momento en el que está Shakespeare y Áñez juntos, solos en la intimidad de su alcoba, la iluminación en esa escena me dice muchísimas cosas acerca de los demonios que está afrontando el escritor y cómo su única luz está en su obra, en ese momento, en lo que escribe, en todo aquello que está sacando de su cabeza, ¿no? Lo que le nubla frente a lo que le da vida en ese momento. Pues son detalles como esos los que para mí hacen que la película sume y sume y sume. Mi única pega, por así decirlo, aunque tampoco la llamaría pega, o sea, no es una pega tan importante porque no me ha impedido darle 5 estrellas en Letterboxd, para mí sería lo de la estructura, porque siempre me voy a quedar ahora con el gusanillo de ver cómo habría sido adaptarla con la estructura de la novela, que curiosamente a mí me parecía que era más hollywoodiense style. O sea que igual en cuanto a ritmo pues podría ser más interesante para un público que no esté tan acostumbrado a esta clase de intimismo. Pero bueno, eso significa que puedo recomendaros la novela si habéis visto la película y os ha fascinado, porque así os vais a asegurar de encontraros con otra cosa distinta, ¿no? Con un toque más original y digáis, guau, pues sí que es una buena adaptación, o guau, o sea, me dicen cosas de maneras distintas y yo creo que funcionan las dos, porque al final funcionan las dos formas, que es lo importante. De hecho, la novela incluso realza más el pop de Áñez frente al cine, que yo entiendo que eso también, pues por una parte un poco más comercial, pues también le da momentos a Shakespeare. En la novela eso no sucede tanto, pero los momentos que le dan aquí enriquecen tanto la historia. Es que de verdad, es que hay una escena que me tuvo llorando, pero muchísimo más. O sea, y cuando yo creía que en la parte más dramática, más trágica, ya había echado lágrimas, o sea, llegó esta escena y ya fue como no, o sea, sin spoilers, es un momento muy aftersun. Es el momento más aftersun que tiene la película para Paul Mescal. O sea, ahí el actor se nota que ha hecho hincapié de experiencias pasadas, porque guau. Y también la primera vez que aparece el globo, el teatro, no, esa parte, bueno, que aparece en el tráiler, esto espero que no sea spoiler, o sea, se supone que la crítica es sin spoilers, ¿vale? Pero estoy dando como demasiados detalles, pistas de lo que se ve. Pero el globo sí que aparece en el tráiler, es otro de los reclamos para el público y me lleva muchísimo a la experiencia de cuando lo vi por primera vez hace más de una década, hace 11 años, justamente la edad del pequeño Hamlet. Pero sí que fue una experiencia, o sea, es que yo me sentí un poco igual. Di que tampoco había mucha gente cuando fui y conservo algunas grabaciones, o sea, algunas fotitos que hice, pero del exterior
no he encontrado nada en mis archivos y me da una pena terrible, porque de verdad que fue una de mis visitas como más obligatorias al llegar a Londres, que es mi ciudad favorita, y fue como, Dios mío, necesito ver el teatro de Shakespeare sí o sí. O sea, si me voy de esta ciudad sin haber visto esto, me voy vacía, me voy a medias. Ese momento en la película también pues me encanta, ¿no? Cómo se acerca una persona de provincias a Londres por primera vez, a ese Londres, ¿no? Para conocer la fama, el esplendor, un estilo de vida completamente distinto. Es que de verdad todo en esta película me dice cosas, todo, absolutamente todo. Incluso las imágenes naturales, ¿no? Con la naturaleza, los planos sobre los árboles, los agujeros, hay tanta metáfora visual. La fotografía de esta película es hermosísima, bellísima, que transmite, que aporta. Es poesía en imágenes. Es una película que más que una novela parece que está adaptando un poema romántico. Como conclusión, por tanto, mi nota para Hamnet es un 10. Para mí de momento es la película favorita del año, un top 1 que a ver cuántos meses aguanta. De momento sé que va a aguantar hasta más o menos julio, así, o sea, en julio con el estreno de la Odisea igual se puede tambalear un poco en el podio, pero es de lo mejor del año, de verdad. O sea, la novela por lo menos sí que acabó en el número 1 de mis lecturas del año pasado y de verdad que, insisto, os la recomiendo. Es una conversación con el dolor, con el trauma. También es una apología a la labor del arte, ¿no? Para sanar, para encontrar una vía que escape de ese dolor o que más bien que te reconecte con él, pero de forma sana. El clímax es que es precioso, o sea, hablo de él y ya me emociono sola, o sea, ya me entran ganas de llorar otra vez. Es una película con la que disfrutas llorando, porque la sientes tan auténtica, Mika. O sea, incluso parece que te está hablando a ti, en plan como, entiendo tu dolor, entiendo tu desgarro y estoy haciendo esta obra para ti. Así que yo lo siento mucho por PTA, pero yo voy a hacer campaña por Hamnet en los Oscars, o sea, a mí me encantaría que ganara este premio, y si no gana el Oscar, por lo menos el BAFTA. Ingleses, o sea, no podéis negar que esta película le ha hecho justicia, una película basada en una novela escrita por una irlandesa, con un elenco protagonista completamente irlandés, tanto por la parte de Jessie como por la parte de Paul, o sea que irony everywhere. ¿Qué os ha parecido a vosotros Hamnet? Me dejáis en comentarios lo que habéis disfrutado la película, si habéis llorado, si no, si os parece seca, si os parece demasiado sobria, demasiado costumbrista, si esperabais otra cosa, un poquito como más sensacionalista, aunque ya os digo que yo agradezco que no lo sea, me parece que es un acercamiento distinto, original y que aporta otra mirada, ¿no? Que aporta una sensibilidad que yo creo que es interesante y además necesaria. No voy a volver a leer la obra de Hamlet igual, obra que además pues la he utilizado en trabajos, en ensayos, es una de mis obras favoritas, es mi obra de teatro de Shakespeare favorita. Pues ya no la voy a leer igual, ya no la voy a releer igual. Todo eso pues me lo podéis dejar en comentarios y si os ha gustado la crítica y queréis ver más contenido, pues ya sabéis, like, subscribe, etcétera, etcétera, y nos vemos próximamente con más y mejor. Para cuando publique este vídeo ya habré participado en un debate en el canal de temporada de premios de mi querido colega Manu, os lo dejaré también en el cajón desastre, me esperan también debates con amantes de Uyuni, así que estad atentos, ¿no? O sea, todo lo iré publicando en el apartado de publicaciones para que estéis al loro, pero bueno, aún así estad atentos y seguid disfrutando del cine, del arte y en este caso también del teatro, muchísimo del teatro, de verdad. ¡Mua! Chaito. Es lo que ves. Adiós. 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 Adiós.